Bueno, hola a todos, bienvenidos un día más a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis viendo esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Antes de presentaros el caso de hoy, recordaros que si os gusta el contenido de True Crime, no olvidéis suscribiros tanto en el canal, si estáis viendo esto en YouTube, como en el podcast. Y sin más dilación vamos a comenzar. Hoy os voy a presentar el caso del crimen de Pioz, que ocurrió el 17 de agosto de 2016, en el cual Patrick, de 19 años, Patrick Nogueira Gouveia, un joven de 19 años de origen brasileño, estudiante de Derecho y de familia acomodada que había llegado a España desde Brasil, asesinó a sus tíos Marcos Campos y Yanaina Santos y a los hijos de estos, primos del propio Patrick, María Carolina y David, que apenas contaban con 3 y 1 año de edad respectivamente, en un chalet de la localidad de Pioz, en Guadalajara, Castilla-La Mancha, y posteriormente los asesinó, como digo, y los descuartizó. Tras estos hechos fue apodado el descuartizador de Pioz. Bien, vamos a ir a los hechos directamente. Nos encontramos en un 17 de agosto de 2016 y tenemos a Patrick Nogueira, que, como os comentaba, es un chico de 19 años de origen brasileño que había llegado de una familia acomodada de Brasil. Luego después comentaremos los antecedentes y todo lo que le llevó a España, y se dirigió en autobús desde Alcalá de Henares, donde vivía en ese momento en un piso compartido con unas amigas, hasta un chalet en Pioz, Guadalajara, donde vivían sus tíos Marcos Campos y Yanaina Santos, de 40 y 39 años de edad respectivamente, con sus hijos Carolina, de 3 años, y David, de apenas 1 año, que se convertirían posteriormente en sus víctimas. Patrick Nogueira llegó allí en autobús a la casa donde vivían, como os digo, sus tíos y sus primos. Patrick llevaba en su poder en ese momento, llevaba un cuchillo, 2 pizzas y unas bolsas de basura. Cuando llegó, su tío no estaba, le abrió la puerta a su tía Yanaina, y los dos se van a la cocina a calentar las pizzas que él mismo había llevado para comer. Deciros que Patrick había convivido con ellos, luego os comentaré el motivo por el cual ya no convivía, pero él había convivido con ellos, es decir, que su tía le abrió la puerta con total normalidad porque era su tía y porque había convivido con ellos durante un periodo de tiempo. Cuando van a la cocina a calentar las pizzas, Patrick le asesina a su tía Yanaina con un cuchillo por la espalda, la degüella, y posteriormente hace lo mismo con los niños pequeños, recordemos 3 y 1 año de edad. Decide esperar tranquilamente a que llegue su tío Marcos, que en ese momento está trabajando en un restaurante de Madrid y tardará varias horas en volver, y él espera allí con toda normalidad, rodeado pues con los cuerpos de sus víctimas. Mientras espera, pues se dedica a whatsappear con un amigo suyo que está en Brasil, que luego también hablaremos de este amigo, y se dedica a hacer fotos y a whatsappearse con este amigo. Hace fotos de la escena del crimen, posa sin camiseta junto a los cuerpos, es decir, una serie de fotos, una sesión de fotos totalmente macabra y totalmente despiadada, y le envía incluso imágenes de los cuerpos a su amigo. Y se hace fotos, ya os digo, totalmente obscenas y totalmente macabras junto a los cuerpos. Y bueno, pues se envía ya docenas y docenas de mensajes con este amigo que se llama Marvin Enríquez. Le explica lo que ha hecho con todo lujo de detalles y le anuncia lo que va a hacer. Que todo esto se leyó durante el juicio, y leo textualmente. Ahora ha llegado el mejor momento, descuartizamiento. Escribe cuando va a proceder a desmembrar el cuerpo de su tía. Y bueno, le dice, por ejemplo, ahora me voy a hacer un atún con pan, que se refiere a un sándwich de atún, porque me lo merezco. Es otro de los mensajes que envía a su amigo Marvin.
Limpió la casa mientras, bueno, aparte de hacer todo esto, mientras esperaba a su tío Marcos, que tardó varias horas en volver. Él limpió la casa, su amigo le siguió el juego, es decir, no le dijo para, sino que le siguió el juego, se rió con él, es decir, participó desde la lejanía porque estaba en Brasil, participó en todo ello, incluso le dio indicaciones de cómo podía marcharse sin que nadie le viera después de asesinar a su tío cuando llegara, etc. A las 9 llegó su tío, que venía de trabajar en un restaurante, y bueno, pues también lo mató. Y también lo descuartizó, de ahí el apodo del descuartizador de Pioz, y lo metió en una bolsa de basura. Se quedó a dormir allí en el chalet y a la mañana siguiente tranquilamente se marchó otra vez en autobús a Alcalá de Henares para jugar al fútbol, deporte que practicaba y para el que se supone que había venido también a España para practicar fútbol. Patrick huyó de España a Brasil un mes después, cuando se descubrieron los cadáveres en la casa, porque él los dejó allí, y debido a la inactividad en la casa y al olor que empezó a emanar y que los vecinos detectaron, se descubrió el asesinato. Y un mes después, cuando ya, bueno, pues eso se descubrió, huyó a Brasil. Voló a João Pessoa, Paraíba, en Brasil, que es donde residía con su familia antes de irse a España. Y allí es donde, bueno, los investigadores ya habían hallado ADN de Patrick en la escena del crimen y ya, bueno, pues ya sabían que él era el autor de la matanza, ¿no? El 22 de septiembre se emitió una orden de detención europea e internacional, pero las autoridades brasileñas no le detuvieron porque hay una prohibición constitucional de extradición de la nación. Pero Patrick se entregó voluntariamente a las autoridades españolas el 19 de octubre y esto lo hizo porque le dijeron que sería mejor estar encarcelado en España que en Brasil, debido a que las cárceles en España eran mucho mejores que las cárceles españolas. Digo, perdón, que las cárceles brasileñas, que en una cárcel, si era juzgado en Brasil, iba a estar en una cárcel muy dura, y que sin embargo, si estuviera en una cárcel española, iba a estar en unas condiciones mucho mejores que en una cárcel en Brasil, y ese fue el motivo por el que se le convenció a través de su hermana Hannah. La hermana de Patrick, Hannah, era abogada, y se reunió con el juez encargado del caso, que es el magistrado Fernando de la Fuente, y entre los dos le convencieron de esto. Por lo tanto volvió, y nada más aterrizar en Madrid fue puesto en prisión preventiva. Nogueira, bueno, lo que temía es eso, que el tema de estar allí en una prisión en Brasil, y a los pocos días de regresar a España confesó el crimen. Le juzgó la Audiencia Provincial de Guadalajara y lo condenó en primera instancia a 3 condenas de prisión permanente revisable, más una condena de 25 años de prisión por asesinato con alevosía. Esta sentencia inicial fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sustituyó 2 de las prisiones permanentes revisables por otros 2 asesinatos con alevosía, quedando la condena en una prisión permanente revisable y 3 asesinatos alevosos, sumando estos últimos 75 años de prisión. Esta última sentencia fue recurrida por la acusación particular ante el Tribunal Supremo, con apoyo de la Fiscalía, y finalmente, y teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, Nogueira fue finalmente, y esta es ya la sentencia final avalada por el Tribunal Supremo, sentenciado a cumplir una condena de 25 años más 3 condenas de prisión permanente revisable. Es decir, en principio este hombre pues no debería salir de prisión. En principio yo creo que es lo máximo que he visto hasta ahora, 3 condenas de prisión permanente revisable acumuladas. A finales de noviembre de 2021, Patrick fue agredido en prisión por aproximadamente una decena de presos, permaneciendo ingresado en el hospital durante 4 días. Los funcionarios hablaron de que es lo que se conoce como la ley de la cárcel, en la cual cuando se cometen delitos graves contra niños y contra mujeres, los reclusos también agreden a estas personas. Y bueno, pues esto parece ser que le pasó. Una vez que volvió, le dieron de alta, fue trasladado al
a la cárcel Puerto 3 en el puerto de Santa María, Cádiz, bajo aislamiento preventivo. Os voy a comentar un poco lo que él algunos de los mensajes que él retransmitió por WhatsApp con su amigo de Brasil mientras estaba en la escena del crimen y cuando tenía 19 años, que lo relató en directo. Patrick, al menos lo he hecho todo con guantes, no dejo huellas. Amigo, me imagino la escena, tú llegando para matar. ¿A quién acuchillaste primero? ¿A la mujer? Patrick, maté primero a la mujer y después a la mayor de 3 años, luego al pequeño de 1 año. Pensé que me daría asco, pero soy un enfermo. Tío, solo estoy esperando al cuarto integrante. Amigo, concéntrate, no falles, buena suerte. Patrick, tío, acabé. Amigo, Patrick, el asesino. O sea, el amigo al final participó y apoyó. Yo es que de verdad creo que fue hasta un colaborador en la distancia, pero estaba apoyando totalmente el asesinato, conocedor de lo que estaba pasando y en ningún momento dio aviso a ninguna autoridad. O sea, yo a esta persona, de verdad, a mí me parece imputable como colaboradora, pero bueno. En total, Patrick intercambió 111 mensajes durante 2 horas y media durante todo el desarrollo del crimen con esta persona. Sergio García, que es un psiquiatra forense, analiza que cómo WhatsApp estuvo presente durante los hechos. Dice, podemos ver que no lo hacía simplemente por hacer, sino con el afán de retransmitirlo. Y aquí un poco, bueno, pues habla este psiquiatra del tema de los nativos digitales, del afán de retransmitirlo todo, de contarlo todo lo que estás haciendo. Bueno, esto es un debate que no nos pertenece en este momento. Vamos a analizar un poco el perfil de Patrick y cómo puede llevar por qué, o intentar entender por qué llegó al extremo de cometer este crimen tan horrible y además contra su familia y contra además 2 niños tan pequeños, sus primos, que además, pues, no sé, es algo como muy terrible y muy incomprensible, ¿no? Bueno, pues los doctores José Miguel Gaona y Jonathan Quejido, psiquiatra y psicólogo, estuvieron con él, se entrevistaron con él y con sus padres. Y bueno, Patrick nació el 6 de noviembre del 96 en Altamira, en Brasil. Cuando cometió los crímenes tenía 19 años, cumplía los 20 ese mismo año. Tiene 2 hermanas mayores y su familia era de clase media alta en Brasil. Su padre es médico radiólogo y su madre profesora de inglés. Sus primeros problemas aparecieron, según dice él, cuando tenía 10 años, según dice él, y empieza en un colegio nuevo. Le cambiaron de colegio y él dice que sufría bullying, que algunos compañeros le llamaban gay, dice él, por llevar el pelo largo y que le robaban cosas. Y que bueno, que sufrió bullying en el colegio y se empezó a cortar con cuchillas y a provocar pequeños incendios en algunos lugares de su ciudad. Sus padres decían que ellos no eran conscientes de nada de esto, ni sabían nada, pero que ya de adolescente sí que le pillaron en el colegio en alguna ocasión navajas en la mochila y que sí que, bueno, pues a varios alumnos, y Patrick fue uno de ellos, que le pillaron con una navaja y él alegaba que era para defenderse si pretendían robarle. Este chico con 16 años pasó algo que fue clave y que, bueno, pues que creo que es muy importante en el desarrollo de su personalidad, ¿no? A los 16 años, en su localidad natal, Altamira, discutió por una mala nota con su profesor de biología, que se llamaba Carlos Alberto Conceição. Tenía 23 años el profesor. Patrick se dirigió hacia él y, aprovechando que estaba de espaldas, le apuñaló en el cuello y en el vientre. Según se contó en aquel momento, el alumno demostró gran frialdad y se quedó de pie viendo cómo el profesor sangraba en el suelo. Esto lo hizo ya con 16 años. El suceso fue grabado por las cámaras de seguridad y ante la pregunta de por qué lo había hecho, respondió que para darle un susto al profesor. Nogueira fue acusado de tentativa de homicidio y fue internado en un centro para menores en Santarém, donde permaneció simplemente 45 días. Y es ahí cuando se trasladó con su familia a João Pessoa, donde residiría hasta su marcha a España. Aquí lo que se deduce es que, bueno, pues como su familia era de clase media alta y que hubo ciertos contactos, esa agresión quedó en 45 días de internamiento y que la familia se fue.
bueno, 45 días de internamiento es lo que he leído en un centro de menores. En otro sitio he leído que le condenaron a 45 días de trabajos comunitarios. No estoy muy segura de cuál es la versión real, pero en todo caso muy poco para una tentativa de homicidio que debería haber, le deberían haber condenado a algo mucho más contundente. La cosa es que esto quedó en nada. En ese momento pues lo examinan psiquiatras y forenses, y un dato muy curioso referente a esto, a psiquiatras y psicólogos, perdón, que una de las psicólogos que lo examina es la madre precisamente de otro adolescente, que es Marvin Enríquez, que es precisamente el adolescente al que Patrick envía, el colaborador al que le envía y con el que whatsappea durante el crimen de Pioz. Es algo muy curioso. Bueno, al final Patrick le envían fuera de Brasil. La familia tiene dinero y también tiene parientes en distintas partes del mundo. Patrick pasó por Inglaterra, por Portugal y finalmente en España, y se vino a vivir con su tío Marcos, su tía Janaina y los 2 hijos de estos. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, la familia le enviaba dinero para los gastos del chico, pero después de varios incidentes domésticos, pues decidieron que allí no podía continuar. ¿Qué incidentes domésticos fueron estos que provocaron que Marcos y Janaina dijeran que hasta aquí hemos llegado? Bueno, pues que se paseaba desnudo por casa, faltaba el respeto a su tía Janaina y trataba muy mal a los pequeños, especialmente a la niña, porque el otro niño era más chiquitito. El marido Marcos incluso llegó a sospechar que pudiera tener o quisiera tener una aventura con su mujer, con Janaina, y por lo tanto dijeron que hasta aquí hemos llegado. Patrick lo vivió todo mal y bueno, pues puede ser que este fuera uno de los motivos por los que decidió acabar con la vida de estas personas. Él se trasladó a vivir en un piso en Alcalá de Henares compartido con varias estudiantes italianas, y es desde ese sitio desde donde recordemos que se trasladó después a cometer el asesinato de su familia en Pioz. Los expertos, una cosa muy curiosa, los expertos enviados por el juzgado le aplicaron a Patrick la escala Hare, el método ideado por Robert Hare, que es una eminencia en psicopatía, que mide y puntúa cosas como, por ejemplo, el encanto superficial, la facilidad de palabra, el sentido desmesurado de valía personal, la necesidad constante de estimulación y tendencia al aburrimiento, la manipulación, falta de remordimiento, estilo de vida parásito, es decir, una serie de parámetros que nos van a dar en una escala el grado de psicopatía que puede tener una persona. Y con todos esos ítems y otros medidores, los investigadores diagnosticaron que Patrick Nogueira presenta un perfil de personalidad psicopático, no tiene buen pronóstico y presenta una alta reincidencia delictiva. Desde luego este perfil ya se vio claramente cuando apuñaló a su profesor con 16 años de esa manera tan fría. Nadie hizo nada, lo que hicieron fue correr un tupido velo, y esto acabó desembocando en el asesinato de la familia de Pioz. La familia de Patrick lo que hizo fue pagar por, al final, pues eso, tapar todo, que Patrick nunca fue condenado ni se examinó lo que le pasaba cuando cometió ese hecho con 16 años. Al final se dejó que creciera esa psicopatía y que se alimentara, y al final pues lo que pasó es lo tristemente desembocó en la muerte de 4 personas inocentes, 2 de ellas niños muy pequeños, y bueno, pues un crimen que podía haberse evitado si se hubieran tomado medidas en el primer momento que esa psicopatía tan peligrosa salió a la luz, que fue con el apuñalamiento con 16 años de su profesor. Al ser condenado a 3 prisión permanente revisable, es complicado que salga de nuevo, pero como ya han analizado los psiquiatras, su reincidencia delictiva es muy alta, y si en algún momento llegara a salir, pues sí que podría ser que volviera a cometer crímenes, pues porque presenta un grado de psicopatía bastante alto. También he leído, curiosamente, se le hicieron en la clínica Quirón de
de Madrid, creo que fue, unos análisis del cerebro. Bueno, pues sabéis que hay teorías que hablan de que si determinados cerebros tienen alguna alteración que puede provocar que sean más propensos a cometer este tipo de crímenes. Sí que se dijo en su momento que si el cerebro de Patrick no era del todo normal, pero bueno, a mí me parece que estas teorías, bueno, a mí me parece no, estas teorías no están demostradas científicamente, y también me parecen muy peligrosas porque creo que de alguna manera pueden llegar a eximir de responsabilidad. El caso es que creo que este crimen, pues eso, fue correr un túpido velo ante una persona que estaba ya dando pasos hacia ser un criminal peligroso, y que al final, pues por proteger la familia, entiendo que por proteger a su hijo, pues se llegó a la muerte de estas 4 personas totalmente inocentes. Y nada más, este es el caso que os quería presentar hoy, el caso del crimen de Pioz. Sin más, os dejo hasta el próximo episodio aquí en España Negra. Adiós.